Buenas, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Diego Carvajal. Soy pastor de la iglesia Tierra Prometida del ministerio USAMEN. Hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de la salvación. Y yo lo he titulado La seguridad de la salvación. Amén. Así que quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 25 al 30. Jesús les contestó: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Estoy usando la Reina Valera actualizada 2015, o conocida también como la traducción del mundo hispano. Una excelente versión que yo recomiendo que usen. Es igual que la Reina Valera 60, pero bastante actualizada y muy fiel a los escritos originales. Entonces, en este texto veamos en el primer encabezado la incredulidad de los líderes religiosos. Dice en versículo 25, Jesús les contestó, porque ellos le habían dicho en el versículo 24, entonces rodeándole los judíos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces él les contesta diciéndole: se los he dicho y no creen. Aquí vemos la incredulidad del pueblo de Israel y de los líderes de Israel. Y hasta el día de hoy también la incredulidad que hay de las personas para cuando la palabra de Dios o para los predicadores, la gente no cree a lo que los predicadores enseñan el Evangelio. La gente no cree la palabra de Dios y no cree. Y en este caso, los líderes religiosos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos no creen. Jesús dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Ellos vieron las obras que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, y aún así ellos no creían en Jesús. No creían en Jesús. Por eso es que por ver milagros nadie se va a salvar. La fe no viene por ver milagros, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ellos no creían. Ahora sabemos por qué no creen. Porque en el resto de la escritura, por ejemplo, se nos dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 Corintios 4:4 Pablo también dice que el Dios de este mundo, Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ellos, como hombres naturales sin el Espíritu, ellos no creían en Jesús, es lógico. Y por eso yo quiero decirte en el día de hoy: tú no vas a poder creer en Jesús humanamente. Nadie humanamente va a poder creer en Jesús. Se necesita un poder de lo alto para poder creer en Jesús. La Biblia dice en el libro de los Hechos que es Dios el que da la fe. Y dice en 2 de Timoteo 2:26 que es Dios el que da el arrepentimiento. Entonces, ellos no creían a pesar de las señales, y algo importante es que Jesús hacía señales no como un milagrero más. Jesús hacía señales
porque esas señales era lo que lo acreditaba como el Mesías. Él no andaba por ahí sacando pecho, haciendo milagros, trayendo la gente, ay, vean los milagros que yo hago, qué grande que soy. No, los milagros tenían un propósito. Y los milagros era dar fe de que Él era el Hijo de Dios, era confirmar que Él era el Mesías. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que veamos la razón por la cual no creían también. Aparte que estaban ciegos espiritualmente, hay algo importante que Jesús dice en el texto que determina el por qué ellos no creían en Jesús. Vea lo que dice en el versículo 26. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Escuchó eso? Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Es una realidad que se encuentra en las Escrituras, pero que muy poco se predica en el día de hoy. Ellos no podían creer en Jesús por el hecho de que no eran de sus ovejas. No eran de sus ovejas. Preguntémosle al texto, ¿por qué es que no creen? Jesús dice, porque ustedes no son de mis ovejas. Hoy se dice que alguien no es oveja de Cristo porque no cree el Evangelio. No. Esa gente no cree el Evangelio simplemente porque no es de las ovejas de Cristo. No son de Cristo. Y la Biblia habla en muchos pasajes bíblicos que Dios ha escogido a un pueblo por misericordia y por gracia. Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. La Biblia es clara y Dios ha escogido a unos para salvación por gracia y misericordia y a otros los ha dejado vivir libremente y van a ser responsables y castigados por el pecado que han cometido. Y en tercer lugar, para terminar este pequeño mensaje y estudio de la palabra, veamos la salvación de las ovejas de Cristo y la seguridad de dicha salvación. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, pero solo los que son ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo. Y solo las ovejas de Cristo siguen a Cristo. Pero Él dice, yo las conozco. Y esa palabra habla de una relación íntima de amor. Jesús conoce a los suyos. Más atrás, al principio del versículo del capítulo 10, Jesús va a decir, yo a mis ovejas las he llamado por nombre. Por nombre. Versículo 28, yo les doy vida eterna. No dice vida temporal, no dice vida por un pequeño tiempo mientras creen. No, dice yo les doy vida eterna. Y si no queda claro que es eterna, dice y no perecerán jamás. Jamás van a perecer. Es vida eterna y jamás van a perecer, jamás se van a perder. Pero, y si no queda claro, Él dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros estamos en las manos de Cristo. No es que nosotros estamos agarrados de la mano de Cristo. No. Es Cristo el que nos tiene agarrados de su mano. O con su mano. Y Él dice, de mi mano nadie las arrebatará. Mira, los que tienen hijos. Cuando ustedes van a cruzar la calle y es una autopista, usted no deja que su hijo pequeño le tome la mano. Usted le toma la mano a él para asegurarse de que va a llegar al otro lado. Porque si es su hijo el que le toma la mano, en cualquier momento se va a soltar y lo puede atropellar un auto. Dios dice, Jesús dice, de mi mano nadie las va a arrebatar. Él nos tiene agarrados con su mano y nadie nos va a arrebatar. Y si no está convencido todavía de que la salvación es eterna y no se pierde, Jesús dice, mi Padre en el versículo 29, que me las ha dado, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos. Entonces, está la mano de Cristo sosteniéndonos
y también la mano del Padre sosteniéndolos. Y dice, y no hay nadie que la pueda arrebatar de ahí. Y dice, porque mi Padre es más poderoso que todos. ¿Existe alguien más poderoso que el Padre? No dice por eso Pablo en Romanos 8, ¿quién me separará del amor de Cristo? No hay nadie más poderoso que el Padre. Y si Él dice nadie las va a arrebatar, es porque nadie las va a poder arrebatar. Nosotros no estamos tomados de la mano del Padre, es el Padre quien nos tiene tomados de su mano. Así que, hermanos, confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en esta promesa y seguridad de la salvación. Que el Señor les bendiga.